Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que estén súper bien. Nosotros estamos súper emocionados. Este video es patrocinado por The Home Depot. En este video les vamos a estar mostrando el makeover de la entrada de nuestra mobile home, que es la adición que le hicimos recientemente. También le vamos a estar mostrando lo fácil que es calcular tus proyectos con la calculadora de The Home Depot, The Project Calculator, que está en la misma app. Y lo útil y conveniente también que es rentar herramientas. Así es, pues estamos súper contentos, bien emocionados por transformar todo este espacio, compartirlo con ustedes. Vamos a estarles compartiendo varios DIYs que se van a hacer en todo este espacio, así que esperamos que les guste muchísimo este video, que agarren ideas y pues nada, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este makeover. Bueno, pues aquí ya comenzamos a preparar todo lo que es el cuarto, a sacar todo lo que teníamos por acá, que más que nada eran juguetitos de Camila. Así es que estamos preparando todo, sacando para ponernos a pintar, que fue súper importante. Y la verdad que estamos bien contentos porque nos ayudó mucho utilizar el Project Calculator de la aplicación, ya que supimos exactamente cuánta pintura utilizábamos para todo lo que es este cuarto. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es descargar la aplicación de The Home Depot, y una vez que descargada la vamos a abrir, y ya dentro de la aplicación vamos a ir aquí en la esquina inferior derecha. Va a haber un icono donde dice More o más, y aquí vamos a buscar donde dice Project Calculators o calculador de proyectos. Lo vamos a seleccionar, y ya una vez dentro de aquí vas a encontrar varios calculadores de proyectos, como por ejemplo puedes calcular cuánto tile necesitas, puedes calcular cuánto countertop necesitas para tu cocina, y muchos que puedes utilizar. Entonces lo que nosotros utilizamos fue el Paint Calculator. Le dimos ahí, lo seleccionamos, y aquí te va a preguntar las medidas de tu cuarto, de tus paredes, realmente la dimensión de tu cuarto, las dimensiones. Y después al final, cuando llenes todo esto, vas a poner solamente calcular ahora. Al final te va a decir cuántos galones necesitas de pintura, exactamente cuánta pintura necesitas para tu techo, cuánto necesitas para tus paredes, y también cuánta pintura vas a necesitar para tus baseboards o todos los trims de tus ventanas. Así que es súper fácil y súper útil. Y bueno, pues ahora sí llegó el momento de ponernos a pintar todas estas paredes. Pueden ver que ya se veían blancas, pero realmente solamente tenían lo que era el primer, así que ocupaban también una buena pintada. Y la verdad que nos encantó esta pintura, creo que es el tono Nano White, terminado Eggshell. Y la verdad que es un blanco súper bonito, como muy suave, pero lo que más nos gusta es que es una pintura que cubre bastante, y a la primera quedaron listas todas estas paredes. También lo que hicimos fue pintar todo lo que son los trims de las ventanas. Rellenamos todos estos hoyitos, se pintó, y faltaban muchos detallitos que no se veían, pero que sabíamos que tenían que hacerse. Y vean, pues esta es la pintura que utilizamos para todo lo que son los trims de las ventanas. Creo que también se utilizó para lo que son los muebles, pero ya les muestro más adelante. Y ahora sí pasamos con otro DIY que me emociona muchísimo compartírselo, porque la verdad es que a mí me encantó cómo quedó. Es un DIY económico de pintura, un diseño en esta pared de la entrada, y esto es lo que vamos a estar necesitando: un papel con el patrón de su diseño, tape especial, nivel láser, la pintura que vayas a utilizar, el tono que tú quieras usar, unas brochas de preferencia más delgaditas. Y lo único que vamos a estar haciendo, la verdad que es súper sencillo, es estar colocando el nivel para que nos queden nuestras líneas bien derechitas, y medir la distancia entre cada línea. Comenzamos a marcar con un lápiz por si queremos estar borrando nuestro diseño en la pared siguiendo la línea de láser. La verdad que es súper sencillo, es un poquito, la verdad, tardado, pero la verdad es que, la verdad, es que lo disfrutamos muchísimo, nos encantó cómo quedó, gastas bien poquito y es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es estar viendo que no hagas como los mismos tamaños, o sea, que no se encuentren los mismos tamaños de los diamantes en este caso, y eso es todo. Y listo. Hacemos lo mismo con toda esta pared. Un tip para que les quede las líneas bien derechitas y bien profesionales, de que el tape tiene que estar lo más pegado que se pueda, así que con una espátula puedes estarlo pegando muy bien antes de estar pintando cada diamante en este caso. Esta es la pintura que voy a estar utilizando, es un tono negro. La verdad que quedaron súper bonitos, le dimos 2 pasadas a cada uno. Tuve que retocar muy poquitos, pero siento que la verdad quedaron súper bien a la primera.
Vamos a ver cómo quedó. Un poco de cerca. Miren, quedó muy bien. Papá, está muy pesado. Tú sujétalo. Ok. Vamos a ver cómo quedó este. Venimos aquí a la tienda para llevar nuestra madera para los DIYs que vamos a hacer. Voy a llevar 3 hojas de plywood que tienen 4 pies de ancho, 8 pies de largo y 3/4 de grosor. También voy a estar llevando otra hoja más de MDF, que esta también es igual, es de 4 pies de ancho, 8 pies de largo y media pulgada de grosor. Vamos a comenzar con el primer DIY, que va a ser un mueble de la entrada para poner como los zapatos, colgar los abrigos, y va a llevar una repisa en la parte de arriba. En la parte de abajo va a ser un mueble que va a tener 5 pies de largo, 16 pulgadas de profundidad y va a tener como 19 pulgadas de alto. Así que aquí estoy cortando las primeras piezas y vamos a ver cómo queda. Bueno, pues aquí ya tengo las piezas cortadas de lo que va a ser nuestro mueble de la entrada, que es nuestro mudroom. Y va a tener un compartimento también para abajo para meter zapatos y botas, todo lo que conlleva eso. Y también, bueno, lo que hice aquí fue cortar estas piezas. Esta tiene 62 pulgadas por 16. Este va a ser nuestro largo y nuestro ancho de nuestro mueble. Y también lo alto va a ser de 18 pulgadas. Lo que hice fue cortar esa parte. Esta parte es la de arriba y ahora este va en la parte de abajo y estos van a ser los costados. Este lo corté un poco más pequeño para que quede en la parte de dentro de nuestro mueble, ¿ok? Y bueno, esto lo voy a armar para que vean más o menos cómo es que va. Muy bien, así es como más o menos es que va a quedar. Lo que voy a hacer ahorita es, lo armé solamente así temporalmente con estas presas para que no se caiga. Y lo que voy a hacer es marcar dónde es que voy a hacer los hoyos para comenzar a ensamblarlo. No voy a utilizar clavos, lo que voy a estar utilizando es esta máquina que es Craig, que es especial para ensamblar sin utilizar clavos. Entonces voy a marcar los hoyos donde los voy a hacer para que no se vean. Y también lo que voy a hacer es marcar el centro donde voy a poner estas repisas. Voy a marcar donde está el centro y voy a sacar una escuadra, una línea para saber dónde van y que no me queden chuecas. También voy a marcar dónde van a ir estas, este centro también igual y este de acá. Aquí, como pueden ver, esta parte de arriba, que es la tapa del mueble, va de afuera a afuera. Y después esta del costado va hasta abajo y esta de adentro va más corta para que quede dentro del mueble. ¿Okay? Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. Lo que voy a hacer es desmarcar uno de los tornillos y sacar mis líneas derechas para que me queden mis tablas y mis repisas bien derechitas. Por ejemplo, a cada repisa aquí le voy a poner unos 3 tornillos y es importante marcar dónde los voy a poner, más que nada de qué lado los voy a poner. Voy a poner 3 tornillos, ¿cómo se dice? Dispersos aquí, repartidos, para que el hoyo quede en la parte de abajo y no se vea. De todos modos se puede rellenar el hoyo y no se va a ver nada, pero es mejor para que no se tenga que estar resanando. Al final, cuando tenga mi mueble armado, le voy a poner este molding de madera, así. Entonces, a la medida que yo tengo que sacarle la mitad para que esto me quede justamente a la mitad. Tengo que sacarle 1,5, que es el grosor que tiene este. Y así, en el momento de que yo lo ponga, me va a quedar de esta forma esta tablita aquí. ¿Okay? Va a quedar esta bien al ras. ¿Okay? Y aquí también, por ejemplo, en este lado también lo dejé un poquito arriba, porque al final lo que voy a hacer, esta es la que va a estar sentando y esta repisa me va a quedar hacia el ras. Y esta va a ser la parte de abajo del mueble. Va a quedar de esta forma.
Es importante comentarles que yo no soy profesional haciendo este tipo de muebles, pero la verdad disfruto mucho y creo que no me quedó tan mal. Me ayudó mucho simular que el mueble ya está armado, así como lo hice sujetándolo con estas prensas. Fue donde mucha ayuda, así no me perdí de dónde iba qué cajón, dónde iba la repisa. Y ya una vez marcándolos y sabiendo dónde va, es importante también marcarles con una escuadra dónde es que van a ir cada repisa. Así también me ayudó muchísimo para que me quedara más derecho todo. Una vez que ya haya marcado dónde van a ir todos mis tornillos, voy a comenzar a hacer los hoyos guía en todas mis piezas. Para comenzar a armar nuestro mueble me voy a estar ayudando de estas prensas y también unas prensas de ángulo que son súper útiles para mantener tus ángulos de 90 grados perfectos. Voy a estar utilizando también bastante pegamento y tornillos. Lo que estoy haciendo aquí es ponerle dos soportes en la parte del medio para que nuestro mueble esté más resistente y no se doble en la parte del medio al momento de ponerle peso. Voy a comenzar a ponerle las molduras a nuestro mueble y lo que voy a hacer es armarlas previamente, que van a ser las más largas, la de arriba y la de abajo, para tener unos ángulos perfectos en las esquinas. Me voy a ayudar con esta prensa de ángulo que es increíble, me gustó mucho. Y para unirlas a nuestro mueble voy a estar utilizando clavos y bastante pegamento. Llegó el momento de prepararlo para la pintura, así que vamos a estar lijándolo con una lija de 150, luego con una de 220, luego vamos a aplicar el primer. Una vez que haya secado el primer, le vamos a dar una ligera pasada con otra lija de 220 y después vamos a comenzar a aplicar nuestra pintura que es especial para gabinetes y trims.
que estoy haciendo aquí es figurar la altura de mi repisa flotante que voy a colocar aquí en este mueble, el mudroom, o va a ser como tipo perchero. Lo que voy a hacer ahora es marcar todas las líneas donde van a ir todas mis molduras, asegurándome de que tengan la misma distancia. Esto es importante para que al momento de que las estés colocando no tengas que estarlas anivelando una por una, así están todas aniveladas y tienes todas tus líneas perfectas donde van a ir. Las molduras que vamos a estar utilizando aquí son de MDF y tienen 3,5 de ancho, así que vamos a comenzar a cortarlas. Araceli me va a estar ayudando a colocarlas también. Las repisas flotantes que voy a estar haciendo tienen 8 pulgadas de profundidad por 2,5 de alto. Así que lo que voy a hacer es cortar tiras de 8 pulgadas y luego las de 2,5. Y a las de 8 pulgadas, que es la parte de arriba y la parte de abajo, les voy a hacer cortes 45 en 3 de sus lados. Y las de en medio, que es la parte de enfrente, les voy a hacer igual corte 45. Pero a la de enfrente le voy a hacer corte 45 a 4 de sus lados. Y a las dos pequeñas de los costados les voy a hacer corte 45 a 3 de sus lados. Una vez que ya tenga todas mis piezas cortadas, voy a colocarlos así de esta manera. Voy a juntar los cortes. Ya que los tenga así unidos, voy a colocarles tape en la parte de arriba, como pueden ver. Y una vez que les haya puesto tape a todos, voy a girarlos y voy a comenzar a aplicar el pegamento en todos los cortes 45. De esta manera no necesitas ponerle clavos ni tornillos. El pegamento es suficientemente fuerte si es un pegamento para madera y aguanta bastante. Ya una vez que haya aplicado el pegamento, entonces sí comienzo a cerrar todos los cortes y aplicar otra vez tape azul solamente para que me ayude a sostenerlos mientras seca el pegamento. Bueno, después de poner el resanador en mis repisas flotantes, casi regularmente yo lijo
todo afuera, pero esta vez el clima afuera no estaba muy a gusto, así que estaba algo frío. Decidí ir a rentar una aspiradora especial para lijar dentro de la casa y así no hacer tanto polvo. Encontré estas aquí en Home Depot, tienen muchísima herramienta para rentar y a veces es súper conveniente porque no tienes que invertir en algo que tal vez solamente lo vas a usar una vez, y también rentan lo que son camiones de mudanza, pickups e incluso maquinaria pesada. Mi repisa en la parte de atrás tiene 1 pulgada de espacio, así que voy a cortar una pieza de madera de 1 pulgada, que es lo que va a entrar, por 2 pulgadas, que es para que tenga más resistencia. Antes de colocar la pieza de 1 pulgada por 2 pulgadas que corté previamente, debo encontrar las estacas en la pared para asegurarme que mis tornillos agarren algo sólido. Voy a estar utilizando tornillos de 4 pulgadas de largo por 1/4 de diámetro y una broca de 1/4 de diámetro también. Antes de colocar nuestros tornillos es importante hacerle un hoyo con una broca de 1/4 para que nuestra madera no se nos raje. Una vez que quede bien empotrada mi repisa, lo que voy a hacer es colocarle un tornillo en la parte de atrás para que mi repisa no se venga hacia enfrente. Esto básicamente me va a ayudar a nivelarla. El proceso para armar estas 3 repisas flotantes que nos faltan va a ser el mismo que la repisa flotante anterior, solamente que le vamos a poner un stain en Antique White que tiene base de aceite, y la verdad nos gustó muchísimo ya que deja ver todavía la textura que tiene la madera. Para pintar lo que es este mueble, que es el mueble de los zapatos aquí en la entrada, estoy utilizando, lo primero es este primer que pueden ver aquí. Le di toda una pasada con después lo que se hizo fue que se lijó un poquito y por último se le dio otra pasada con la pintura ya en blanco. Ahorita les voy a poner una fotito también por aquí para que puedan ver qué pintura utilizamos. Y de este lado utilicé lo mismo, primero el primer y después la pintura en blanco. El siguiente DIY van a ser como 2 tipos torrecitas, una más grande que la otra. Una va a ser de 32 pulgadas por 10 pulgadas y la otra va a ser de 29 pulgadas por 10 pulgadas también.
Van a ser como un tipo rectángulo cúbico, así simulando que es como una torre más alta que la otra. Y básicamente el proceso de armarlos va a ser igual que las repisas. Todos van a ser cortes 45 y al final los voy a estar juntando con solamente pegamento, con la ayuda de prensas y cinta. Y para pintar estas pequeñas torres vamos a estar utilizando este mismo stain, que es el que utilizamos en el proyecto de las repisas, que es Antique White. Tiene un acabado satinado y la verdad, como les vuelvo a repetir, nos gustó mucho ya que nos deja ver todavía la textura de la madera. Y bueno, pues recogimos nuestra última orden en la tienda. Este espejo lo ordenamos online y lo recogimos, como les digo, en la tienda. De esta manera nos llegaba un poquito más rápido. Así es de que, vean, está súper bonito. Estoy bien emocionada porque siento que va a ser bien útil como para salir, ver el look completo. Este es un estilo moderno y vean qué bonitas líneas delgaditas tiene lo que es alrededor. Siento que va a dar un contraste bonito aquí en esta parte de la entrada. Y bueno, pues antes de comenzar a sacar todo lo que son las decoraciones, decidí irme a la tienda de Home Depot para buscar plantitas, maceteros. Ahorita tienen la verdad que muchísima variedad de plantitas y me fui un domingo, bueno, nos fuimos un domingo a dar la vuelta por ahí y la verdad que compramos varias plantitas. Vean esta qué bonita, varios maceteros también para darle como que esos últimos detallitos a lo que es la decoración. Y vean, encontré esta base que se me hizo súper bonita por el detallito de madera y lo que es la base como de cemento. Y por aquí pues una plantita muy muy bonita. Y esto está bonito, mira. Así que llegamos a la casa y ya teníamos varias plantitas y me puse yo a trasplantarlas en las bases que conseguí. Y bueno, para lo que es la entrada me hice un arreglo con ramitas de aquí de afuera de un árbol y van a ver ahorita cómo quedó. Entonces una vez que ya tenemos lo que son las plantitas, voy a comenzar a acomodar. Por ejemplo, aquí en esta esquina voy a poner estas torrecitas que me hizo mi flaco, que la verdad me encantaron. Le dieron un estilo súper bonito, moderno, un poquito minimalista a esta parte de aquí de la esquina. Esta parte me gustó mucho dejarla así sencilla porque pueden ver que enfrente de lo que es el espejo va a estar el área para poner abrigos, zapatos, bolsas. Entonces la verdad yo no ocupaba como una mesa tan grande de este lado y quería algo que se viera sencillo, pero más que nada un espejo de piso que nos permitiera vernos al salir, ver por ejemplo el look, y siento que quedó muy bonito, como les digo, moderno, y la verdad me encantó. Ahora estamos armando estas mesitas. Estas me las ordené también online, se me hicieron súper bonitas, es un juego de 2 y la verdad que me encantó el contraste que dieron con los sofás. Esos son los sofás individuales que ordenamos para esta área y la verdad es que nos encantaron. Parecen ser unos sofás más pesados por el look, pero la verdad que son súper ligeritos y demasiado cómodos. La verdad que nos gustaron muchísimo, tienen un estilo moderno, son súper cómodos y le van a dar como que ese toque cozy, acogedor a esta área de la entrada que queremos que sea como un área de lectura, un área que se vea pues como acomodadito todo, pero que al mismo tiempo te invite a sentarte. Ahora sí pasamos con lo que es el chandelier, que la verdad esto le dio un look súper bonito, como que completó todo lo que era la decoración. Y estas son las cortinas, estas las compré a último momento en la tienda de Home Depot y la verdad que tienen un color precioso, creo que es un tono natural. La verdad salieron bien económicas y me gustó muchísimo cómo quedaron en esta ventana, que es la ventana más amplia.
Y por acá tengo estas otras decoraciones, algunas las conseguí online, otras las compré en la tienda, pero igual les voy a dejar todos los links en la cajita de información. Y ahora sí vamos a pasar a acomodar todas estas cosas cada una en su lugar y vamos a ver cómo queda el resultado final. Y este es el resultado final, déjenos saber cuál fue su parte favorita. Queremos agradecer especialmente a The Home Depot por hacer posible toda esta transformación aquí en nuestra mobile home. La verdad que estamos súper contentos porque ya cuando entremos aquí a nuestra casa mueble vamos a poder organizar lo que son los abrigos, los zapatos y tener como que todo más organizadito. Y esta parte de la salita formal como área de lectura, la verdad es que me encantó. También decidimos utilizar tonos de madera un poquito más claros que los que tenemos en la cocina y en la sala, pero siento que de la misma forma combina todo muy bonito y hace que este espacio se vea un poquito único y algo diferente, pero al mismo tiempo va con todo lo demás. Así que muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video, los queremos muchísimo, agradecemos a cada uno de ustedes y agradecemos también muchísimo toda su paciencia cuando esperan cada video. Los queremos un montón, les mandamos abrazos, bendiciones y gracias por estar con nosotros en esta transformación. Déjenos saber qué opinan, queremos ver todos sus comentarios. Gracias a The Home Depot y muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos que les haya gustado el resultado final tanto como a nosotros. Déjenos saber en sus comentarios qué les pareció este lugar, a qué les inspira. Por ejemplo, a mí me inspira como en la mañana levantarme y tomarme un cafecito en esos sillones y también como sentarme y leer un libro. Déjenos saber en sus comentarios qué piensan acerca de esto y los vemos en el próximo video.